Y tanto Luisa como yo compartimos la misma experiencia de vida, y es que ambas tenemos hijos transgéneros. Mi ADN, pero es muy importante que se entienda eso, porque las personas transgéneros no es algo nuevo que está ahorita o algo que está de moda. Absolutamente. Eso viene de toda la vida. Un bebé nace y ven que tiene el genital masculino, pero se identifica, esa criatura se termina identificando con el género femenino. Entonces lo que yo hago en ese momento es, no le voy a hablar del tema, no voy a quedar callada, ¿cierto? Porque si le hablo del tema, entonces se va a volver transgénero, no voy a decir nada, ¿cierto? O sea, yo seguía viendo, cada vez era más obvio que, pero yo pensaba que iba a ser gay. Eso era lo que era gay. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Cusa TV, mi canal, su canal, como siempre les digo. Gracias por estar en este espacio que le llamo Desahogos. Es un espacio donde hablo de temas de la vida, de mis experiencias de vida. Hemos estado tocando diferentes temas y hoy vamos a tocar uno extremadamente especial para mí. Y tengo una invitada, la cual admiro mucho. Es una mujer excepcional, maravillosa en todos los aspectos, una profesional, mamá excelente, amiga, todo lo maravilloso ella es. Aquí tenemos a la doctora Luisa Fernanda Montoya. Bienvenida, Luisa, ¿cómo estás? Tan divina. Bueno, gracias por la invitación y todos los que nos están viendo. De verdad, para mí este show es espectacular y yo pienso que el nombre lo dice todo. O sea, Desahogos es un mejor nombre, no pudiste escoger. Entonces, estoy súper contenta, pienso que este tema va a llegar a muchas personas, va a llegar a muchas mamás, y lindo tener la transparencia, porque yo nunca encontré eso. O sea, el journey del que vamos a hablar hoy, yo lo he tenido que pasar sola, digamos. Claro. Entonces me parece hermosísimo lo que vamos a compartir hoy, así que muchas gracias. No, gracias a ti por tu tiempo, por sacar de tu tiempo preciado y estar aquí un ratito conmigo para, como acabas de decir, tratar de ayudar en este tema, que ahora les voy a decir de qué se trata, que es tan especial para nosotras. Bueno, pues en realidad hemos estado hablando de muchos temas sobre el divorcio, que si relaciones tóxicas, ese tipo de temas que pues yo viví a través de mis papás, que en paz descansen, ese tipo de temas. Pero he decidido tocar un tema ya que lo que me tocó más adelante en mi vida, ya después de casada, ya después de haber tenido hijos. Y tanto Luisa como yo compartimos la misma experiencia de vida, y es que ambas tenemos hijos transgéneros. Yo sé que muchas personas no saben mucho sobre qué en realidad es un transgénero, hay mucha falta de información ahí afuera, y yo decidí que era sumamente importante traer un poco de información sobre este tema a la comunidad hispana, especialmente a la comunidad hispana. ¿Por qué? Porque cuando yo decidí ayudar a mi hija y entendí que era lo que en realidad estaba pasando con mi hija, yo traté de buscar información, de guiarme por alguien que hubiese pasado mi misma experiencia, y no encontré absolutamente nada. No encontré, a lo mejor en inglés encontré algunas cosas, pero en español no. Y hay mucha falta de información ahí afuera, definitivamente, sobre este tema de ser transgénero. Pero vamos a empezar desde el principio, o no sé si quieras abordar esta pregunta y explicarle qué es ser transgénero. Pues mira que es una pregunta muy hermosa, y a mí me gustó mucho como me la explicó mi bebé. A mí me hizo una explicación muy hermosa, y él me dijo, mira mami, cuando Dios a mí me hizo, Él agarró la plastilina, ¿cierto? Y Él hizo el cuerpo de una niña. Pero Él se equivocó y Él agarró el cerebro de un niño y lo puso ahí. Exacto. Primero que todo, Dios no se equivocó, ¿cierto? Porque mi niño es hecho perfecto, pero esa es la mejor manera. Es una persona que está anatómicamente en el cuerpo equivocado. ¿Qué mejor explicación con eso? Y una explicación un poquito más científica, vamos a decir que la identidad, aquí lo puse porque me lo sé mejor, sé explicarlo mejor en inglés que en español. Se quiere decir que la identidad de género es diferente del sexo que asignaron al momento de nacer. En otras palabras, un bebé nace y ven que tiene el genital masculino, pero se identifica, esa criatura se termina identificando con el género femenino, y viceversa. Nace el bebé con su genital femenino, le asignan el sexo femenino, y su identidad de género es el de masculino.
Yo sé que es un poco confuso, pero no es tan complicado en realidad. No lo es. El cerebro es completamente del sexo contrario a lo que se ve en su genital. Bueno, Luisa, vamos a empezar desde el principio, cómo tú te diste cuenta, esos detallitos que te dejaron saber algo está pasando. Porque he oído muchísimas historias, incluyendo la mía, y todas se parecen. Esto es algo que todo se parece, en básicamente todas las historias es lo mismo. Cuéntanos cómo empezó tu caminar en esto. Bueno, mira, a mí siempre me gusta empezar desde mucho más desde que llegó mi niño a mi vida. Primero que todo, yo tengo la fortuna de que crecí en un hogar de una mente súper abierta. Okay. Crecí en un hogar en donde no había religión, entonces pienso que eso me facilitó muchísimo entender el proceso. También soy psicóloga, entonces tengo una maestría clínica, entonces a mí me gusta mucho hablar de eso. También en mi familia hay cantidad de gente de la comunidad LGBT, en la parte de su padre biológico también hay cantidad de personas de la comunidad LGBT, y yo pienso que es muy importante que nosotros entremos en eso. Y después, bueno, no vamos a hablar de genética ni de ADN, pero es muy importante que se entienda eso, porque las personas transgéneros no es algo nuevo que está ahorita o algo que está de moda, eso viene de toda la vida. Entonces vamos a hablar cómo empezó todo. Cuando Milo tenía en ese momento 2 años, ¿cierto? Yo soy super girly. Todo el mundo que me conoce a mí soy una exagerada. O sea, estos ahorita están chiquitos. Si yo pudiera mi vestido de gala aquí, de exagerada, soy super girly. Y entonces cuando Milo tenía 2 años, estábamos en Target. Yo siempre digo que Target me tiene que pagar a mí royalties por esta historia. Y entonces Siempre tienes que mencionar el nombre. Claro, y entonces resulta que había en el maniquí un tutu, ¿cierto? Y resulta que yo quería tomar family pictures. ¿Sabes? Como en este país se usa que las family pictures, todo el mundo vestido igual. Sí. Bueno, yo vi el tutu. Por pereza, porque yo no me quería ir, y los que tienen un toddler, un niñito de 2 años, tú sabes que eso es un rollo llevarlo a cambiarse de ropa. Ay, no. Entonces en ese momento le dije a ella, que esos eran los pronombres que usábamos, le dije, venga, yo le pongo este tutu a la carrera para ver si le queda de cinturita y nos vamos, ¿cierto? Yo le puse el tutu a la carrera, y estamos hablando que esta criaturita tenía 2 años. Esta criaturita no tiene internet, no tiene redes sociales, no tiene nada. Yo le pongo el tutu, y en ese momento me dice, yo soy un niño. Entonces yo me quedé así, claro, yo me quedé fría. En el primo que todo estoy a la carrera, quiero ponerle ese tutu si le sirve para comprarlo. Pero yo me quedé fría porque dije, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cierto? Entonces le puse el tutu, lo medí, se le queda estomaguito bien listo. Resulta que uno comete un error muy grande como mamá, y es que uno cree que si uno lo repite, le va a poner esa idea en la cabeza, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo decidí? Dije, yo no voy a hablar del tema, pero me voy a quedar pensándolo, y me quedó sonando, y me quedó sonando. Bueno, eso quedó así. Cuando tenía 4 años, me dijo, oye, vamos a disfrazarnos de Halloween, ¿cierto? Y, ay, perfecto, bueno. Y me dice, yo quiero ser Superman. Oh. Entonces yo me metí en Amazon, y perdóname, era Spider-Man. No, él me dijo, yo quiero ser Spider-Man. Y yo me metí en Amazon y encontré Spider-Girl, que es rosadito, ¿cierto? Como Spider-Man. Cuando yo le traigo el disfraz, me dice en ese momento, no, yo soy un niño. ¿Cómo me va a poner esto rosado? Entonces ya ahí, ya estamos hablando, ya tiene 4 años, ya entiende un poquito más. Bueno, no voy a decir que me dice la boba, porque yo tengo una maestría clínica, entonces yo ya empecé a notar lo que estaba pasando. Pero ¿qué pasa? Uno como mamá empieza ese proceso de negación. Y y si alguien nos está escuchando en este momento, es entender ese proceso de negación. Entonces lo que yo hago en ese momento es, no le voy a hablar del tema, me voy a quedar callada, ¿cierto? Porque si le hablo del tema, entonces se va a volver transgénero, no voy a decir nada, ¿cierto? Pero entonces ahí ya empieza ese proceso. ¿En qué pasa en ese proceso? Que me dice, mami, yo no me quiero poner esos vestidos, mami, yo no me quiero poner colitas. Entonces yo le ponía los moños exagerados de latina, se los quitaba del pelo, yo, supongamos, la mandaba espectacular al colegio arreglada, y llegaba con el pelo así todo, y llegaba todo desordenado, la ropa que se ponía. Listo, cuando cumplió 5 años es cuando me hice lo de Superman. Entonces, otra vez el bendito Halloween. Y los padres de personas transgéneros, tú has notado que es un problema comprarle ropa. Es un problema, un dolor de cabeza, sales de mal genio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada les gusta, porque tú estás tratando de vestirlos de una manera. Entonces me dice, bueno, quiero ser Superman. Entonces yo voy y le compro pues la Mujer Maravilla, con la faldita, todo. Ay, a mí me partió el alma. Y yo ya me perdoné por todo eso. Entonces se pone a llorar y me dice, pero es que si yo soy un niño, ¿cómo yo me voy a ir con esta falda?
¿cierto? Entonces ya tiene 5 años, entonces ya este proceso viene diciéndome. Yo empiezo mi proceso interno y empiezo a hablar con la hermana mayor de él, con mi hija grande, y le digo, oye, mira que está pasando esto. Y mi niña grande me dice, mami, es que yo pienso que es transgénero, porque mira que ya viene varias veces, cómo se ve, y yo no sé, yo sé que los que nos están escuchando y las mamás que me están escuchando me entienden en este momento, uno nota algo diferente. Sí. Entonces yo la miraba a ella y yo notaba algo diferente. Oye, yo tengo otras 2 hijas mujeres, entonces yo notaba algo diferente, algo no me cuaja, decimos en Colombia. Y yo decía, no, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Bueno, continúa la pelea, toda la pelea hasta los 9 años, ¿cierto? No me gusta esta ropa, esto está muy feo. Y un día estábamos en Houston, Texas, y aquí hay un centro comercial in the Woodlands, ¿cierto? Entonces estábamos caminando por el centro comercial y entonces él me agarra la manito. Ella, y perdóname, es que como ya cambiamos los pronombres. Sí, a mí me pasa lo mismo. Completamente, cuando les digo la historia me pierdo, bueno. Pero ve la tienda Vans, ¿cierto? Sí. Entonces en la tienda Vans había un niño con pelo largo, ¿cierto? Entonces estamos hablando que esta criatura desde los 2 años está diciendo, yo soy un niño, vístame como un niño. Pero él no sabe en su proceso, ¿cierto? Claro. Claro, porque no sabe la palabra transgénero. No sabe absolutamente nada. Entonces él me agarra de la manito, ella en ese entonces, y me muestra y me dice, mira, yo soy esa persona. Entonces ahí, ¿qué me está diciendo? Está tratando de explicarme, entienda que yo soy un niño, sino que soy un niño con pelo largo. Entonces me explica y me muestra, mira, yo soy así. Entonces yo en ese momento ya entendí lo que estaba pasando. Claro. Entonces lo que dije yo, es que tú te quieres vestir de esa manera, ¿cierto? Nunca le había dicho, tú eres trans, tú eres un niño, nunca le he dicho absolutamente nada. Entonces le dije, listo, perfecto. Entonces si tú miras, digamos, las fotos progresivamente, empieza a comprarse ropa, entonces ya no se compra ropa rosadita, ya no hay vestiditos, ya no hay skinny jeans, ya empezamos a hacer la transición. Le digo, pero yo nunca le digo, usted es un niño, porque ¿cuál era mi temor? Claro. Yo le digo que es un niño y se va a volver niño, ¿cierto? Se empezó como a vestirse más lo que le llaman gender neutral, como andrógeno. Bueno, y entonces eso quedó así. Después, cuando cumplió 9 años, a mí se me ocurre la idea inteligente de comprar matching dresses, ¿cierto? Oh, my God. Yo sé, ya me perdoné también. Bueno, estoy en un proceso hermoso de perdón. Entonces me compro un vestido, porque soy super girly, le compro un vestido a ella super girly, y entonces nunca se me va a olvidar que sale con el vestido y caminaba así. Incómodo. Claro. Entonces yo le digo, ay, mira lo linda que te ves, qué hermosa, y era así. Entonces nos vamos, salimos a comer, y entonces estamos comiendo, y yo lo veo nervioso. Muy interesante que toda la vida ella se comía las uñas, toda la vida se las comía, una ansiedad horrorosa. Entonces yo le digo, oye, ¿qué te pasa, mamita? Cuéntame, te veo con las uñas. Entonces se pone a llorar. Y me dice, es que yo te tengo que explicar algo, pero yo no sé cómo explicártelo, te voy a explicar en tu idioma. Y ella pues no habla español, entonces yo en mi idioma, ¿desde cuándo usted habla español? Pues resulta que yo soy cristiana, mucha gente no sabe eso de mí, yo soy cristiana, entonces yo pienso que en ese momento se refería a su idioma es de Dios, ¿cierto? Entonces ahí es cuando me cuenta esto, entonces me dice, mira mami, cuando yo nací, Dios agarró la plastilina y es así bien lindo y es el cuerpito de una niña, pero ¿qué crees? Dios se equivocó y agarró el cerebro de un niño y lo puso ahí. Mira, lo que uno siente de mamá en ese momento, a mí se me cayó el mundo encima. Yo sentí que era la confirmación de todo lo que yo llevaba años pensando. Entonces en ese momento yo dije, ya tienes que dar la negación. Ya estamos viendo ese proceso de ansiedad tan horrible que maneja, ¿cierto? Porque se comía, casi los dedos. Ya estamos viendo eso. Y si este niño está gritando, soy transgénero, por favor, ayúdenme, apóyenme, ¿cómo yo? Que soy lo único que tiene esta personita en el mundo, que soy una persona que tiene educación, ¿sí? Porque yo siempre digo, bueno, digamos, hay gente que hay que pasarle muchas cosas, pero en mi caso yo tengo educación, yo sé lo que está pasando, claro. ¿Cómo no lo voy a apoyar? Entonces yo no lloré porque no quería que él pensara que esto me causaba dolor. Entonces, claro, me guardé mis sentimientos y le dije, ok, ¿tú qué quieres hacer entonces? Y me dijo, pues soy niño, me tengo que ver como niño, no me puedo ver así. Y entonces en mi humor, yo lo primero que le dije es, ¿usted está segura que usted es un niño? Sí, segurísimo. ¿No me va a cambiar de opinión después? Me dijo, no.
Dije, pero usted es un niño colombiano. Es que usted no va a ser un niño ahí todo fachoso, todo feo. Camine para Target. Y entonces la historia es muy linda porque empieza en Target y termina en Target. Entonces vamos para Target. Por primera vez esta criatura compraba ropa, camisetas como le gustaban, pantalonetas, se compró una corbata y yo, que bueno, voy a ir al Congreso ahora, se compró una corbata. De una nos fuimos a cortarle el pelo y para mí fue ese proceso porque yo me acuerdo que yo decía, Luisa, no llores, Luisa, no llores, Luisa, no llores, tienes que estar fuerte, porque él nació en ese momento. Esta criatura se le quitó la ansiedad, dejó de comerse las uñas y entonces veo la alegría de esta criatura, yo miro las fotos, entonces para mí ha sido un proceso porque claro, Facebook te recuerda, ay, mira, hace tantos años, pero yo las miro y es duro porque pues claro, extraño esa parte, pero yo miro la tristeza en esos ojos y es lo que yo te decía que me aprendí a perdonar. Pero yo miro, supongamos, la cara de alegría, quién es ahora, cómo fluye. Entonces, para mí fue un proceso, más que para él, fue para mí, para aceptar esa realidad. Claro. Y apoyar, no solamente eso, pero después es el susto tan berraco que uno dice, oye, ahorita tengo que decir a mi mamá, a mi familia. Esa es la parte, precisamente. Mi historia voy a contar un poquito porque quiero que la gente tenga la oportunidad de ver dos historias. O sea, que esto sucede, somos mamás latinas, puertorriqueña, colombiana, o sea, esto pasa en todos lados. Mi historia también empezó desde muy chiquito. En mi caso, pues nació con el sexo masculino y pues lo vestíamos de varón y todo era de varón. Y desde que tenía uso de razón empezó en realidad a poder hablar y a decir sus primeras oraciones. Me preguntaba, no me lo decía, me preguntaba, mami, ¿por qué yo soy niño y no niña? Mami, ¿por qué soy niño y no niña? Y yo no entendía. Tú tuviste la suerte hasta cierto punto, pues que venías con un poco más de background de todo esto de la comunidad LGBTQ. Yo no sabía en aquel entonces nada sobre que era un transgénero. Para mí todo eran gay, la ignorancia. Todos eran gays. Y cuando me empezó a hacer esos comentarios, pues como igual que tú, los ignoraba, le decía, no, Dios te hizo niño y tú tienes que aceptar lo que tú eres niño. Bueno, ese cuestionamiento siguió por muchos años. Los manerismos eran completamente femeninos, completamente femeninos desde chiquitito. Me acuerdo que quería tener pelo largo. Entonces agarraba era como una sabanita de bebé que yo todavía había guardado cuando era baby. Eran blancas, pero eran larguitas y se las amarraba aquí en la cabecita y hacía así como si fuese su pelo y ese era su pelo. Y yo, bueno, yo lo dejaba porque pues yo no le decía así es tu pelo, sino como que pues él disfrutaba ponerse eso de esa manera y yo no le hacía mucho, como tú dijiste, no voy a hacerle mucho énfasis en lo que me está diciendo, que no vaya a ser que yo pues le ponga más cosas en la cabeza. Deja que fluya y que se ponga eso, pero hasta ahí. Nunca le dejé poner ropa de niña ni nada de ese tipo de cosas. Para hacer el cuento largo, porque es muy largo, corto, los signos seguían ahí. O sea, yo seguía viendo. Cada vez era más obvio pero yo pensaba que es que iba a ser gay. Eso era lo que era gay. No hablábamos del tema. De hecho, muchas veces, y me da mucho dolor porque veíamos programas en la televisión juntos y de momento salía una persona gay y tanto mi esposo como yo, de ignorantes, decíamos, ay, por Dios, ¿cómo es posible que las personas, cómo es posible que puedan ser gay, que si esto, que si lo otro? Uno con esa ignorancia tan grande de pensar que por uno decir eso a su hijo, que uno piensa que también es gay, va a decir, no, pues yo no voy a ser gay porque mis papás están en contra de eso. Sí, no ¿Tú lo entiendes? Exacto. Lamentablemente mi hija sí cayó en una depresión horrible, al punto de que tuvo pensamientos suicidas. Ya tenía yo creo que como unos 13 años en ese momento, esa mirada, y como dijiste ahorita, cuando miro esas fotos y veo esa mirada vacía, no había como vida en esa mirada. Y yo rápidamente, todavía no sabíamos porque honestamente mi hija yo creo que no entendía tampoco qué era lo que estaba pasando con ella.
Ella sabía que se inclinaba a todo lo femenino y que se identificaba como femenina, pero tampoco ella entendía que era ser transgénero, no entendía. Bueno, entonces fue un proceso donde yo la llevé con terapistas, psiquiatras, tuvo que ser medicada porque estaba muy mal con su depresión y su ansiedad. Ya después es que empezó a tener sus sesiones de terapia, conseguí una terapista maravillosa. Tuve que pasar por varios, porque eso tú tienes que hacer química con ese terapista. Claro. O sea, tú no muchas personas a lo mejor del primer terapista le sale súper bien y tienen química, pero lamentablemente no siempre es así y tienes que brincar de uno en otro hasta que encuentras ese que de verdad te ayuda y con quien haces química. Y bueno, conseguí esta terapista, fue como la cuarta, que ella en realidad no atendía a adolescentes, ella atendía a adultos con esta situación de identidad de género. Y yo les rogué que por favor, que mi hijo en aquel entonces era muy maduro, que yo necesitaba de su ayuda, que no encontraba a nadie que atendiera a muchachos jóvenes que se especializaran en eso, que por favor. Y me dijo, ok, te voy a dar una cita, voy a tratarlo una vez. Bueno, gracias a Dios, ella se llevó muy bien, hicieron click right away y ella fue en realidad la que pudo ayudar a mi hija y a mí a entender qué era lo que estaba pasando con ella. Y ya después de eso, bueno, pues fue todo como tú estabas empezando a hablar, del, ok, yo soy católica 100%, toda mi familia son religiosos, más que nada la parte de la familia de mi esposo, era los que yo estaba más como que, ¿cómo van a tomar esta situación? Claro. Y bueno, eso fue otra historia, pero gracias a Dios yo pude ver la luz y pude entender qué era lo que estaba sucediendo y tomé la decisión de ayudarla. Ahora cuéntame, cuando tú, bueno, dijiste un poquito sobre cuando le dijiste que ya se podía comprar su ropa de varón, o sea, fue un cambio totalmente. Cuéntanos sobre ese cambio. Pues nosotros tomamos la decisión de hacer, yo soy una persona muy radical, y todo el mundo que me conoce, yo soy demasiado radical. Y le dije, ya, usted es un niño, listo, empecemos. Lo cambiamos de colegio. Yo pienso que esa fue una decisión supremamente inteligente. Perdona que te interrumpa, ¿dónde vivían en ese entonces? Entonces estamos aquí en Texas, en The Woodlands. Okay. Ajá. Bueno, lo cambiamos de colegio, fue una decisión súper inteligente. Bueno, ¿cómo te vas a llamar? Porque no te vamos a estar llamando de esta manera. Entonces pensando en nombres, bueno. Y todo lo hicimos de una manera muy chévere, como we empower him, ¿sí? Okay. Algo supongamos también que yo tuve que trabajar mucho es de que me di cuenta también cuántas distorsiones yo traía en referencia de género del machismo, a pesar que yo me creo muy women empower y eso, pero yo supongamos, no, ahora tú que eres un hombre tienes que hacer esto, lo otro. Y a mí me decía mi hija la grande, ay mami, pero ¿cómo así? Entonces lo voy a volver pues el macho men así todo horrible. Y entonces yo empecé también a procesar, porque claro, yo tenía 3 hijas mujeres. Yeah. Entonces ahora el proceso es de que ya tengo un niño, no sé cómo crear un niño, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a ayudar en este proceso? Entonces para mí fue eso, pero para mí siempre ha sido empowering él. En mi empresa nosotros hablamos mucho de las minorías y cómo empoderar a las minorías, entonces siempre para mí es muy fácil empoderar a la gente porque es mi personalidad y yo lo empoderaba a él y yo le decía, yo digo siempre este término, usted tiene huevos, mijo, usted tiene huevos. Y entonces él me decía, tengo huevos, entonces siempre le digo, usted tiene huevos y de ahí siempre sale mi dicho. Pero yo le decía, usted tiene huevos, usted es un berraco, no señor, no se va a dejar y no va a llorar. Entonces empoderándolo a él y conocer también este proceso, soy una persona muy académica, entonces leíamos libros juntos, empezamos a leer libros juntos, empezamos a ver videos, porque ya cuando tomamos este paso, yo quería que él entendiera que él no está solo. Exacto. Que hay una comunidad espectacular ahí, que está una comunidad divina, y es lo que le quiero decir a todas las mamás que nos están escuchando, tú no estás sola, hay una comunidad divina. Si tienes 100 amigas que te odian, vas a encontrar 200 que te aman. Desde ese proceso ha sido muy lindo para mí. Me empecé a involucrar con muchos grupos, especialmente Texas es un lugar súper homofóbico, súper transfóbico, entonces dije, no, voy a poner de mi parte, y de mi parte empecé a ser súper selectiva. Limpié mi Facebook, limpié de familia. Ustedes me decían a mí una cosa contra mi niño, yo blog ni siquiera discuto, yo ni siquiera me hago engage en las conversaciones, porque como hablamos ahorita, ¿para qué? No, y que hay una gente que me pone unas cochinadas en las redes, entonces yo delete, y empecé a encontrar una comunidad divina
te conocí a ti, empecé a conocer tanta gente y entonces de pronto también empecé a romper esas ideas de que yo tenía, supongamos, bueno, la gente de transgénero se ve de esta manera o las familias transgénero se ven de esta manera, porque bueno, tú nos miras a nosotras dos y somos súper femeninas, o sea, somos súper lo que la sociedad dice normal. Exacto. Entonces empecé también a encontrar esos grupos de apoyo, empecé también yo a recibir ayuda. A veces la gente cree que uno va donde el doctor y dice, oye, mi hijo es transgénero, y dice, ay, sí, perfecto, empieza el tratamiento. No, estamos hablando de años de terapia. No es así, entonces, sí. para mí es el proceso, pero lo más importante para mí, a los que nos están escuchando, es, empieza por ti. La ayuda empieza por ti, entender el proceso, lo que estás pasando, pedir ayuda, mira con quién te rodeas. O sea, a mí, supongamos, venía gente, y yo trato de ser muy respetuosa, pero a veces para mí es muy difícil porque tengo mucha educación. Entonces, cuando viene alguien ignorante a darme consejos, yo soy como que, o sea, entonces a mí, supongamos, viene y algo que yo le digo a la gente, mire quién lo está aconsejando. O sea, si yo, supongamos, si tú tienes un problema de acné y me estás aconsejando a mí, yo te voy a decir, tú tienes un problema de acné también, ¿cierto? Entonces, claro. Yo miraba a toda esta gente homofóbica, transfóbica, dándome consejos, y yo pensaba entre mí, oye, Luisa, tú tienes una licencia clínica, tú sabes lo que está pasando. Entonces también fui muy selectiva con mi energía emocional. ¿A quién yo le estoy dando mi energía emocional? ¿Por qué? Porque entonces yo me levantaba bien, en aceptación, venía un personaje, me metía cosas en la cabeza, lloraba, que me voy al infierno, que esto, y entonces también un proceso que ha sido para mí berraquísimo, y pienso que el proceso más duro ha sido la espiritualidad. Me gustaría tocar ese tema porque yo sé que es algo, y máxima en la comunidad latina, donde pues casi todos somos cristianos, católicos, pero siempre la religión está ahí bien presente. Cuéntanos, es precisamente, sigue con ese path que estabas de la religión. ¿Cómo pudiste superar esto? Porque a mí se me hizo muy difícil, pero ya lo superé, ¿sabes? No tienes que dejar la religión porque tienes un hijo transgénero, o sea, eso no es así. Pues mira, yo soy una persona, mucha gente no sabe, yo aquí estoy suelta chismes ahí míos, que dinos. Mucha gente no sabe que yo fui pastora por 12 años. No. Sí, ¿Por 12? Sí, mucha gente no sabe esto. Yo fui pastora por 12 años. Wow. Yo me gradué de Colorado Christian University. Wow. Entonces cuando a mí la gente viene a pelearme con escritura, yo soy así. Ya, ven que te voy a... Hold my beer, como dicen en inglés. Resulta que cuando tú entiendes la escritura, resulta cuando tú entiendes la colonización, resulta que cuando tú entiendes lo que pasó en 1940 y lo que se escribió en la Biblia en 1940, cuando tú entiendes lo que son los libros apócrifos, cuando tú entiendes la religión, tú no sales con estas cosas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, para mí era duro, pero para mí no es duro en sí la religión, porque yo he tenido la oportunidad de que yo estudié apologética. Entonces, a mí cuando viene una persona a hablarme que ni siquiera sabe qué es apologética, yo estoy tratando de ser más sencilla en escuchar, digo, bueno, Luisa, tampoco seas tan fastidiosa, pues ahí ya estoy peor toda Deuteronomio 28, ¿no? Pero yo me conozco la escritura, ¿cierto? Pero para mí mi proceso duro fue que yo creo en Dios, que yo creo en Jesús, y que yo creo, cuando la escritura dice que Dios creó a mi hijo perfecto a imagen y su semejanza, yo creo que Dios lo hizo transgénero. Ahí es donde yo tengo una dificultad, porque yo digo, oye, si todos tus seguidores son seres humanos homofóbicos, transfóbicos, ¿por qué me pusiste a mí esta tarea, cierto? Que tú lo hiciste transgénero y que tengo que, porque es que el año pasado nosotros fuimos víctimas de 7 crímenes de odio aquí en Houston, y es la razón por la que nosotros nos fuimos, a nosotros nos golpearon, entraron a mi casa, nos golpearon, todavía tenemos cicatrices. Entonces, eso fue horrible, eso dio una bomba horrible. Ay. Entonces para mí ha sido muy duro, ¿por qué? Porque la gente que más ama a Dios es la que peor me trata. Entonces la espiritualidad para mí es muy berraca en ese sentido, eso pongamos nosotros, y para mí ha sido muy berraco porque a mí me encanta alabar a Dios, o sea, yo escucho música de alabanza, yo voy, supongamos, a la iglesia y dicen unas cochinadas, ¿cómo yo voy a estar amando a mi hijo? ¿Sí? Y haciendo eso. Y yo te voy a decir una cosa que tengo muy clara en la vida, si tú de verdad crees en un Dios, tú sabes que un día vas a estar cara a cara con Dios, y tu primer trabajo era ser mamá de ese niño, ante todo, antes que ir a una iglesia, que servirle a un pastor. No, tu primer trabajo es ser mamá. Entonces yo quiero que tú entiendas que cuando tú te veas cara a cara con Dios, ¿qué es lo primero que te va a decir Dios? Buen trabajo. Y es algo que yo tengo muy claro en mi vida, que a mí Dios me hizo este niño perfecto, ¿sí? Me lo dio, y mi trabajo es ayudarlo, es equiparlo. Y yo le digo a él algo, supongamos, yo le digo, usted no sabe si usted va a ser el presidente de Estados Unidos, y él se ríe, ay mami, le digo, claro mijito,
Dije, en su salón, basado en data, históricamente, 10% son igual a usted, sino que el otro no ha abierto la boca, le digo. Entonces usted, empodérese, motívelo para que salgan ahí, entonces él se ríe. Pero entonces nosotros hemos tratado de hacer un approach súper welcoming, súper empoderarlo. ¿Por qué? Porque ahí hay un mundo que se lo va a comer vivo. Entonces, si él en su casa, él no encuentra ese amor, él no encuentra esa aceptación. A mí me decía la gente, ay, es que no me parece normal que él haya dicho tan pequeño. Si tú estudias, si tú te instruyes un poquito, vas a entender que entre más welcoming and safe es donde tú estás en la casa, más rápido una persona habla. La gente me dice, ay, Luis, es que eso es de ahora. Mira, yo tengo gente, mira, en mi familia, yo tengo la oportunidad que en mi familia hay gente de la comunidad LGBT, pero cuando te digo que hay, es casi, mi mamá siempre, una vez el psicólogo nos hizo hacer un árbol familiar, ¿cierto? Y mi mamá me decía, ay, no, tata, antes usted sí es heterosexual, ¿cierto? Y yo le decía, mami, ¿cierto? Haciendo todo eso. Yo tengo tíos, tengo tías, tengo primos, o sea, que unos en películas, supongamos, mi abuelita decía, ay, no, es la amiga de su tía. Sí. No, mi amor, esa no era la amiga. Entonces, con uno en película y uno no habla, pero usted póngase a hacer un árbol familiar y empiezan a caer en cuenta, ay, este sí, esto, y las personas. No, y yo te voy a decir una cosa, ¿cómo yo voy a permitir? Tú hablaste un punto divino. Yo no sé si tú sabes, pero 40% de las personas transgénero intentan suicidarse. Entonces, ¿tú qué vas a hacer en este momento? ¿Prefieres que se mate tu hijo por la sociedad? En mi vida, la sociedad va a hablar de ti de todas maneras. Siempre, va a hablar. Siempre. Entonces, eso para mí es la motivación más grande, porque yo decía, este niño llega a cometer algo y yo por miedo que porque mis tíos van a decir algo,